cardenales europeos que más admiro es el cardenal Willem Eijk, ¿no? Se escribe E-I-J-K. Parece una porción del abecedario, pero él es holandés, es cardenal y es arzobispo de Utrecht. Utrecht es un nombre que probablemente no le sea familiar en Holanda, pero es la sede católica más antigua. Y esa es la razón por la cual es la sede primada y la sede principal del catolicismo. Y también, entre otras razones, porque los católicos, después de la revuelta protestante, son una minoría. Y además son una minoría mucho más entre aquellos que dejaron de ser católicos, ¿no? Porque Holanda y Bélgica, que digamos forman los Países Bajos, tenían una tradición católica, a pesar de ser minoritaria, muy rica, ¿no? Y familias muy, muy grandes y con un número muy grande de misioneros, de sacerdotes y de religiosas. Eso ha cambiado dramáticamente, ¿no? Ahora, de los 18 millones de holandeses, 3.4 millones son católicos, ¿no? Pero recientemente el cardenal Eijk dio una entrevista al director de EWTN en el Vaticano, Andreas Tannhäuser, un austríaco que fue un buen amigo, y él señalaba que el cardenal Eijk había utilizado una frase o un término que ustedes me conocen haber utilizado, que es las minorías creativas, ¿no? Este término acuñado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que después sería el Papa Benedicto XVI, y para los que están interesados pueden buscar el término minoría creativa, porque tengo un punto de vista que me parece que lo dividí como en 2 o 3 partes, ¿no? sobre las minorías creativas, para que entiendan cuál es el concepto y cuál es la razón por la cual el cardenal Ratzinger, el gran teólogo que terminó siendo pontífice, le daba al término minoría creativa. Pero es básicamente lo que suena, ¿no? Son minorías, ya no son una porción importante de la población, pero no están atemorizadas, sino que por el contrario mantienen viva la iglesia, hacen mucho apostolado y como consecuencia de eso comienzan a crecer. Él dice en su entrevista, el cardenal Eijk, como se pronuncia, decía: yo cada vez tengo más confianza en la generación de jóvenes, ¿no? Y dice: mira, la mayoría de los jóvenes en Holanda pertenece a familias que han estado alejadas y alienadas, digamos, de la iglesia por generaciones y que en consecuencia no tienen ninguna conexión con el cristianismo y sin embargo redescubren el cristianismo, redescubren a Cristo, redescubren a su iglesia católica y están cada vez más abrazando la doctrina de la iglesia católica, la liturgia y la vida comunitaria de la iglesia católica. Es decir, personas que los últimos católicos practicantes en su familia fueron probablemente sus abuelos o bisabuelos. Ellos no tenían ninguna formación y sin embargo han redescubierto el catolicismo, ¿no? Y él le contaba, el cardenal Eijk le contaba a Andreas Tannhäuser, le decía: mira, cada día yo veo un número más grande de gente pidiendo ser admitidas a la Iglesia Católica. Y lo curioso es que muchos de ellos han descubierto la verdad de la fe y de Jesucristo y de su Evangelio a través de Internet y muchas veces a través de las redes sociales. Y esto es algo que me sigue sorprendiendo. La primera vez que me dijeron: mira, me enteré del catolicismo a través de las redes sociales, es algo que me confundió porque no estaba muy familiarizado con las nuevas tecnologías hasta que descubrí que tengo que entenderlas mejor. ¿Por qué? Porque estos jóvenes decían: mira, la manera como presentaban la fe, no la manera de los sacerdotes bailando, etcétera, sino familias o jóvenes que llevaban el velo, que se vestían modestamente, que mostraban una misa bien celebrada, que mostraban la comunidad de fe a la que pertenecían. Es sorprendente porque hacía que estos jóvenes se acercaran diciendo eminencia o obispo o señor, porque a veces ni siquiera sabían cómo llamarlo. Decía: quiero tener más información sobre la Iglesia Católica, quiero entender cuál es su doctrina
y dice, después de entender la doctrina pedían los sacramentos. ¿Y qué es lo que sucede? Es que en muchas ocasiones ya venían con la doctrina, es decir, habían comenzado a tener curiosidad por haber visto comunidades, por haber visto personas que compartían su vida de fe, personas que decían, he sido bautizado en la Iglesia Católica, y estos muchachos y estas muchachitas comenzaban a buscar en internet, y si es que no encontraban sus realidades en su idioma, entonces comenzaban a buscar en inglés. Y él dice, yo me he encontrado con personas que dicen, Padre, quiero recibir los sacramentos. Y él le dice, bueno, pero entiende lo que son los sacramentos, y que simplemente habían seguido cursos de catecismo en inglés, si es que era el idioma que más entendía, ¿no? Y habían recibido una formación doctrinal, ya sea en YouTube, ya sea en páginas web, leyendo, ya sea en recomendaciones de libros, que llegaban con un conocimiento de la doctrina que tenía agujeros muy pequeños. O sea, habían logrado entender la integridad de la doctrina, y él decía, por todos aquellos que están enseñando la fe, Dios lo bendiga, porque muchos de los que enseñan están esparciendo la semilla sin saber exactamente dónde cae sembrada, pero Dios sí sabe, y Dios sabe que ellos son los sembradores siguiendo al único y gran sembrador, ¿no? Y él dice, lo sorprendente es que ellos ya vienen pidiendo los sacramentos, y que lo que están buscando es el ser presentados a la comunidad de la fe, pero realmente saben muchos de ellos más de su fe que católicos que han sido criados como católicos. Y lo curioso es que, a pesar de que la fe es tan contracultural para la realidad que viven, de frivolidad, de sexo libre, de malas enseñanzas, la aceptan y abrazan la plenitud de la doctrina de la Iglesia Católica. No vienen a escoger como en un buffet, quiero aceptar esto y esto y esto, no. Y aquí el cardenal Laïc recuerda a Tannhäuser, al que le está entrevistando, mira, recuerda que en nuestra región fue la primera vez donde se aprobó el aborto, es la primera vez donde se aprobó la eutanasia, es el país donde más eutanasias se realizan. La eutanasia original ha sido ampliada de tal manera que hoy en día niños con depresión a espalda de sus padres pueden pedir la eutanasia y la reciben. Entonces, Eich obviamente proviene de una generación donde él dice, mira, mi familia era bastante grande, todos los papás bautizaban a sus hijos, y entre nosotros surgían muchas vocaciones como la mía, porque la mía fue de ser sacerdote, no de ser cardenal o arzobispo de Utrecht, ¿no? Hoy en día las familias son mucho más pequeñas, muchas personas simplemente conviven y no quieren tener hijos, y los que tienen hijos rara vez los bautizan en la fe, al punto que hoy en día tenemos más adultos que están siendo bautizados que niños que están siendo bautizados, ¿no? Pero dice, quienes todavía bautizan a sus hijos son las minorías inmigrantes, ¿no? Filipinos, latinoamericanos, africanos de países católicos. Ellos son lo que dicen la verdad, ¿no? Son auténticas minorías que están cambiando la realidad, ¿no? El Arnold Toynbee, este gran estudioso de la historia británico, fue el que por primera vez utilizó este término minorías creativas. Yo no lo sabía, pero acá el cardenal Laïc se lo dice a Tannhäuser, y le dice, él fue el primero en utilizar el término minorías creativas, y porque en su estudio de la historia, que es una enciclopedia mamut de historia, él analizó 20 civilizaciones en el mundo, y descubre que cómo surge una civilización, cómo surgen civilizaciones grandes, los medos, los persas, los mesopotamios, la civilización china, los griegos, los romanos, etc., los sumerio-acádicos, los que ustedes quieran mencionar en cualquier parte del mundo,
los incas, etcétera, surgen siempre de una minoría que tenía una gran convicción. En algunos casos esa minoría es mitológica, ¿no? En Italia son Rómulo y Remo, estos dos hermanos, que sobreviven simplemente porque son alimentados por una loba. En América Latina existen dos versiones del Imperio Incaico, que son los hermanos Ayar o la primera pareja primigenia Manco Cápac y Mama Oglio, pero son siempre estas minorías, no son grandes tribus, no son grupos grandes. Toynbee decía precisamente, explicado por el cardenal Aig, ¿no?, que la religión es uno de los componentes fundamentales para la creación de la cultura. Él dice, yo ahora recibo este don inmerecido en mi diócesis de Utrecht, donde lo que tengo que hacer es ir adaptando mis programas de formación para que estos jóvenes que muchas veces vienen formados reciban una formación más completa y donde la catequesis comience a orientarse hacia la preparación para los sacramentos, especialmente de los matrimonios. Y él dice, nosotros explicamos, por ejemplo, la importancia de la teología del cuerpo, le enseñamos a las parejas cómo rezar, algo que muchas veces no se hace, cómo rezar juntos, cómo rezar primero separados, porque mucha gente no sabe rezar, cómo rezar juntos. Les hablamos de la doctrina católica y cuál es la base para la doctrina católica sobre la regulación natural de la natalidad y el rechazo de la contracepción artificial. Y la mayoría de las reacciones no sabía que la doctrina era tan bella, nunca la había escuchado antes. Y qué importante es que nos expliquen esto sin ambigüedades, con claridad. Y entonces se convierten en creyentes de gran fuerza, se convierten en creyentes profundamente convencidos y que aman a su fe. Y como aman a su fe, evangelizan. Algunos evangelizan solo por el testimonio, por el ejemplo que dan, que lleva a otros a seguir buscando por qué ellos son felices y yo no. Y otros literalmente se dedican a anunciar, a predicar a muchos jóvenes y en consecuencia, viviendo en uno de los países más secularizados y más terribles de Europa, donde existe tanto mal moral como es Holanda, es realmente un faro de esperanza encontrar que el cardenal Eijk ahora lidera estas minorías creativas. Que tengas un buen día.